Muy buenas noches a todos. Asquero Makipan, Takenitaki, ¿me escuchan? Aquí, Sí, Armistitonai, buenas noches. Askeroki panay, chatichiri. Waliki, good night, everyone. Empezamos con este nuevo módulo. De hecho, es el último módulo del diplomado. He estado como coordinador también de este programa y considero que hemos cumplido con todos los módulos y también los contenidos, ¿no? Y precisamente este último módulo tiene que ver con ese proceso de cierre que tiene que ver con tema de investigación y difusión, ¿no? Entonces, ustedes en el módulo uno han aprendido sobre lo que es cosmovisión andina propiamente, han visto los microcosmos, seres físicos, imagen, cosmología y muchos otros aspectos. Y en el módulo 2 han visto lo que es la arqueoastronomía andina, ¿no? Y en el módulo 3 los fundamentos y principios de la cultura aymara quechua, ¿no? Que está a cargo Franz Leim. Y recientemente, la anterior semana, el martes, han terminado ver lo que es la epistemología aymara propiamente. Y hoy nos toca lo que es taller de investigación y difusión. En base a todo lo que han aprendido, ahora vamos a aprender, más que aprender, les voy a guiar a cómo nosotros podemos hacer una investigación y difundir esa investigación, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que falta, ¿no? Muchas veces yo siempre he repetido eso, por ejemplo, yo enseño aparte Aymara, ¿no? Entonces, ahora estoy con Aymara intermedio, entonces muchas veces no hay literatura Aymara, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo nosotros podemos producir, no? A partir de nuestros propios conocimientos, ¿no? Entonces, de esa razón, promuevo, ¿no? Estos talleres de lo que sería la investigación propiamente. Y ahora, además, vamos a publicar, ¿no? Los trabajos, ¿no? Que vayan a desarrollar. En resumen, en este taller vamos a desarrollar, van a escribir un artículo científico, ¿ya? Entonces mismos vamos a publicar, obviamente con toda la rigurosidad científica, ¿no? Para que podamos nosotros difundir, dar a conocer, mostrar, ¿no? La investigación. Muchas veces sabemos, ¿no? Cosas, ¿no? Por ejemplo, seguramente en estos 4 módulos anteriores han visto muchas temáticas y seguramente les ha llamado la atención algunos aspectos que tal vez incluso conocen ustedes, ¿no? Saben, manejan. Entonces, ahora, ¿qué nos corresponde, no? Investigar y dar a conocer, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que falta en nosotros, ¿no? Y cuando no hacemos investigación o cuando no difundimos ese conocimiento, básicamente se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo, ¿no? Entonces, con el tiempo nadie lo va a saber, nadie lo va a recordar, ¿no? O van a investigar tal vez no los propios, nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, algún momento conversaba con Elvira Espejo, seguramente todos ustedes conocen, es la actual directora del MUSEF. Eh, Ella me decía, ¿no? Entonces, en sus inicios, eh, a su comunidad llegaban extranjeros, dice, ¿no? Y hacían investigaciones, ¿no? Y después ya publicaban libros, publicaban artículos científicos en relación a lo que habían investigado ahí, ¿no? Entonces, las hermanas del lugar no sabían leer ni escribir, ¿no? Entonces, a la hermana Elvira le han pedido amablemente que pueda leer y explicarlos de lo que trata, ¿no? Y cómo es que ellos, los que han venido afuera, han investigado y han llegado a los resultados de la investigación, ¿no? Entonces, dice, al leer esas investigaciones me he dado cuenta que ellos perciben desde otra perspectiva, lo ven nuestra realidad, nuestra cosmovisión como tal, desde otro enfoque, ¿no? Y no es lo que nosotros realmente sabemos, conocemos o lo que vivimos, ¿no? Entonces, qué mejor nosotros investigar, nosotros dar a conocer desde nuestra perspectiva lo que es nuestra cosmovisión como tal, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en este taller, ¿no? Entonces, primeramente vamos a un poco a introducir lo que es investigación propiamente y posteriormente, a partir de la siguiente clase, vamos a empezar a desarrollar paso por paso cómo se hace una investigación, obviamente relacionado con lo que es artículo científico, ¿no? Cómo se desarrolla, cuáles son las partes, todo eso vamos a describir en estos 4 talleres, ¿no? Que tenemos, 4 encuentros sincrónicos que tenemos.
a partir de lo que es el Zoom. ¿Listo? Entonces, eso a manera de introducción para que puedan tener claro, ¿no? Reitero, ¿no? En la primera parte, hoy día vamos a ver lo que es las características de lo que es la investigación como tal. Y la siguiente clase vamos a empezar a investigar, ¿no? Ustedes, cada quien va a escoger un tema y va a desarrollar un tema de investigación. Yo les voy a acompañar, o más que acompañar, les voy a indicar cómo se tiene que desarrollar cada apartado de tal forma que ustedes puedan desarrollar. Mismos vamos a publicar. Al final les mostraré, les daré las características y les mostraré dónde vamos a publicar también estos trabajos. ¿Listo? Entonces, les doy la más cordial bienvenida a este módulo. Creo que ya estamos la mayoría, ahora sí podemos empezar, ¿no? Y mi nombre es Román Pairumani. ¿Listo? Entonces, eso a manera de introducción. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, comentario antes de iniciar esta sesión. ¿No? ¿Ninguno? ¿Me escuchan? ¿Nada de nada? Profesor, me parece muy bien que tengamos que hacer este tipo de talleres de investigación porque es verdad lo que usted dijo, que todo lo escrito mayormente son escritos por extranjeros y cuando no han entendido nuestras vivencias o nuestra forma de vivir en las comunidades en las que nosotros vivimos. Entonces, una expresión distinta porque es con una visión ya diferente lo que ellos han escrito. Entonces, sería bueno siempre que yo leo bastante los libros que los mismos autores de la comunidad como el de usted han escrito y tengo mucho interés de adquirir los libros porque es muy interesante lo que he estado leyendo, un libro que tengo que es La Huaca y ahí me enteré de la cantidad de libros que hay y que son muy interesantes y en todas las comunidades andinas son muy parecidas las costumbres y los hechos que hacemos. Entonces, pero uno no sabe la connotación que tiene en realidad. Nosotros simplemente superficialmente miramos, pero no sabemos en realidad de fondo qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha interesado del diplomado, por eso también estoy aquí. Eso, profe. Ok, gracias, estimada Elena. Bien, buena participación. Bien, entonces empezaremos. Creo que no hay más participación. Recuerden, en plataforma tenemos dos actividades por cada sesión, ¿ya? Entonces tenemos un foro que ya está colgado. Eso es poner una pregunta y colocar un ejemplo, ¿ya? Y también tenemos una tarea, ¿ya? Entonces, el día jueves de la misma forma, el martes, el siguiente jueves también de la misma forma, ¿ya? Entonces, eso también al final les explicaré un poquito más con detalle. Bien, entonces ahora vamos a empezar con lo que es investigación propiamente, ¿no? ¿Cómo hacemos investigación? Más que cómo hacemos, un poquito nos vamos a alinear. Muchas veces, por ejemplo, algún momento, yo siempre doy talleres de investigación. Estoy más inclinado al tema de investigación. Doy talleres de tesis, de investigación, búsqueda de información, gestión de información. Con ese tema yo voy trabajando en posgrados de algunas universidades aquí en Bolivia. Entonces siempre me cuestionan en algún momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día me cuestionaban de lo que es la hermenéutica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hermenéutica para él era un paradigma, ¿no? Entonces yo decía, no, es un método de investigación cualitativa, ¿no? Entonces hay ciertas discusiones que se van generando, no malas, sino para reflexionar, ¿no? Entonces, lo que los voy a decir de alguna forma va a ser tal vez de forma general, de forma lo que se utiliza realmente, ¿no? Entonces, tal vez algunos de ustedes tienen mayor experiencia, seguramente van a argumentar un poco más sobre esto, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar en este taller lo que realmente, o al menos lo que se hace en tema de investigación, ¿ya? Entonces, para que podamos conocer y podamos desarrollar de la mejor manera posible. Muchas veces sabemos muchas cosas, pero no sabemos cómo estructurar una investigación, por lo tanto, no podemos publicar, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar esas herramientas para que ustedes puedan publicar, no solamente en esta revista que les voy a proponer, sino en otras revistas, ¿no? Y así dar a conocer lo que es la cosmovisión andina como tal. Bien, entonces, dicho esto, vamos a iniciar por algunos conceptos básicos de lo que sería la investigación como tal, ¿no? Hay un elemento importante, ¿no? O la primicia inicial de lo que es la investigación propiamente, ¿no? Entonces, hablamos de una relación, ¿no? Entonces, esa relación tiene que ver el hombre
eh, así voy a decir, el hombre con la realidad. Cuando digo hombre, ustedes saben, ¿no? En Aymara, por ejemplo, siempre digo, ¿no? El Aymara es el lenguaje más inclusivo que existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando decimos hombre en castellano, en español, básicamente refiere a hombre y a mujer, ¿no ven? Pero en Aymara no puedo decir chacha, ¿no? Si digo chacha, hace referencia solamente al hombre, ¿no? Al género masculino, ¿sí? Y no al femenino, lo excluye. Entonces tendría que decir chachahuarme, ¿no? Pero como estamos en español, entonces simplemente voy a referir a eso, ¿ya? Entonces digo hombre, ¿no? El ser humano, así mejor manejar, ¿no? Entonces el ser humano, desde que aparece en la Tierra, se relaciona con su entorno, su realidad, su cosmovisión como tal, ¿no? Entonces, en esa relación, básicamente el hombre, la persona, el ser humano, tiene que conocer su entorno, su cosmovisión, su realidad, ¿ya? Entonces hay una relación directa, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, el ser humano aparece en la Tierra aproximadamente hace 2,5 millones de años, ¿no? En la Tierra, en algunas literaturas dice hace 3 millones de años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y no vamos a discutir de esto, pero desde que aparece el ser humano en la Tierra, busca entender su entorno. ¿Ya? Busca entender su entorno. Ahora, ¿para qué quiere entender su entorno? Básicamente, entender su entorno, su contexto, le permite sobrevivir a ese individuo o a esa persona. Imaginemos, en este momento, en el lugar que estén, ¿no? Les trasladan a otro lugar que no conocen, digamos, a otra zona geográfica, digamos, yo soy de La Paz y me llevan a la Amazonía, aunque conozco, he vivido, digamos, pero digamos, voy a suponer que no conozco, ¿no? Entonces, en ese entorno, yo tengo que conocer, si no me voy a morir de hambre, de muchos factores. Entonces, yo tengo que saber qué cosas, qué frutos puedo comer, ¿no? Algún momento, por ejemplo, les decía, estaba en la Amazonía en 2006, en servicio militar, en Trinidad. Entonces, teníamos hambre y hemos bajado papayas, ¿no? Papayas de un árbol y esas papayas estaban verde, ¿no? Entonces, los que eran de esa región nos decían, coman, coman, ¿no? O incluso nos decía, teníamos mosquitos, estábamos picados, todo, entonces con eso frótense así, ¿no? E incluso nos hicieron hacer cosas, ¿no? Y al final tenemos que ir a la sanidad a parar, ¿no? Entonces había sido ácido, ¿no? Entonces no se podía comer cuando está el fruto verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, a partir de esa experiencia ya sabíamos, ya hemos conocido. Ahora, si me estuviera en esa misma situación, seguramente no comería, ¿no ve? Entonces, se dan de cuenta, yo o cualquier otro, en otro contexto, tiene que conocer esa realidad, ese entorno, su cosmovisión como tal. Eso le va a permitir sobrevivir. Entonces, hay una relación directa del ser humano con su entorno, su realidad. Esa relación es constante. Todos los días nosotros nos relacionamos de forma directa con nuestro entorno, nuestra cosmovisión como tal. A partir de esa relación, nosotros vamos generando lo que es conocimiento. Entonces lo que decía, por ejemplo, de la papaya es un conocimiento empírico que nosotros hemos desarrollado. ¿Se imaginan? Entonces, eso es el proceso inicial de lo que sería la investigación. Todos nosotros de forma cotidiana estamos en contacto con nuestra realidad para poder entender, conocer nuestro entorno, nuestra realidad. Ahora bien, esta relación, ¿no? El ser humano conoce su entorno y a partir de eso va generando conocimiento. Este conocimiento el ser humano va utilizando para transformar su realidad. Es decir, mira cómo es la naturaleza, ¿no? Entonces, el ser humano está aquí, ¿no? Así voy a dibujar, conoce su entorno, a partir de eso va generando, así voy a decir, esto es conocimiento, ¿no? Va generando conocimiento y a partir de este conocimiento va transformando esta realidad, el ser humano va transformando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es el conocimiento, ¿no? Estamos diciendo que este conocimiento nos va a permitir transformar esa realidad que nosotros hemos conocido.
Entonces, el conocimiento nos permite crecer, nos permite desarrollar. Ahora, algunos dirían, nos permite o permite destruir su propio entorno, ¿no? Entonces, depende qué es lo que nosotros hagamos con ese conocimiento que nosotros generamos a partir de una determinada realidad, ¿no? Entonces, esa es la primera relación, ¿no? Entonces, el ser humano, como tal, adquiere o ha ido adquiriendo conocimiento, ¿no? Entonces, todos los días nosotros adquirimos conocimientos, nuevos conocimientos, diferentes conocimientos a partir de nuestra propia experiencia y muchas veces también de forma científica, ¿no? Por ejemplo, en este momento que están en taller asistiendo, están adquiriendo conocimiento y seguramente este conocimiento ustedes lo van a transformar, les va a servir. Ahora, estos conocimientos o los conocimientos que vamos generando, también vamos enseñando a otras, ¿no? A otras personas o a otras generaciones como tal. Entonces, muchas veces los conocimientos que tenemos hoy en día son heredados de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, nuestros antepasados nos han ido dando conocimiento y ese conocimiento permanece y nosotros vamos a ir transmitiendo esos mismos conocimientos. Y así es como se va desarrollando esa relación. Ahora, por otro lado, cuando hacemos esa relación, hay que entender también a la persona, al sujeto que forma parte de esa realidad. Es decir, nosotros como personas no estamos, no somos algo externo, algo diferente de ese entorno, sino nosotros formamos parte de ese entorno. Ah, entonces no es como, ¿no? Por ejemplo, lo que decía al principio, lo que dibujaba, ¿no? Entonces, este es el ser humano, entonces digamos, esta es la realidad, ¿no? El ser humano conoce a esta realidad. No, el ser humano es parte de la realidad como tal. Ah, entonces nosotros no solamente vamos a investigar lo que sería la realidad, el entorno. Ah, la realidad como incluye a las personas, también nosotros vamos a investigar, ¿no? Las relaciones que se va dando a partir de los individuos. Es decir, nosotros vamos a poder investigar a otros individuos como tal, ¿no? Entonces, ahí es lo que surge el sujeto y el objeto. El sujeto llega a ser la persona, ¿no? Que va a hacer la investigación, ¿no? Entonces voy a hacer así, ¿no? Entonces, sujeto, y esto va a ser objeto, ¿ya? Entonces, el sujeto como persona que hace la investigación y el objeto pueden ser cosas, pueden ser otras personas, ¿no? Que va a ser lo que nosotros vamos a investigar. Ah, pero ambos forman parte de una realidad. Entonces nosotros como investigadores formamos parte de un contexto, de una realidad, ¿no? Entonces nosotros obviamente vamos a identificar qué es lo que vamos a investigar. De eso trata la investigación. Entonces, supongamos, ¿no? Como decía Elena, yo quiero investigar sobre las huacas en una X comunidad, ¿no? Entonces yo me convierto en un sujeto, el sujeto investigador, y la huaca o las huacas se constituyen en objetos de estudio, ¿no? Sujeto, objeto de estudio. O por otro lado, yo quiero investigar, o cualquiera de ustedes quiere investigar, por ejemplo, en una X región, digamos, por ejemplo, el Tinco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera mitad del año he estado trabajando en Norte Potosí, he visto de cerca cómo es todo ese proceso, ¿no? Entonces yo quiero investigar sobre lo que es el tinco, ¿no? ¿Por qué del tinco, no? Entonces yo me convierto en lo que es el sujeto y el tinco, los actores, ¿no? Del tinco como tal, se convierten en objetos de estudio. Otra realidad, ¿no? Entonces, en una X comunidad, digamos, ¿no? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, las indumentarias que utilizan las personas, ¿no? Entonces, supongamos, autoridades, ¿no? Entonces yo soy el sujeto, las autoridades como tal o de lo que vamos a investigar se convierten en objetos de estudio. Entonces, ya entramos ya a clasificar, si quieren, de forma ya más específica de cómo hacemos o cuál sería el proceso de lo que sería la investigación como tal. Entonces, partimos de una realidad siempre, ¿no? Eso es importante, o partimos de esta relación que nosotros tenemos, ¿no?
Ahora, por otro lado, ¿no? La realidad decía, lo definía como lo que es nuestro entorno, ¿no? Nuestro entorno es todo lo que nos rodea, ¿no? Todo lo que nos rodea. Vale decir que la realidad va a ser lo dado, lo existente, ¿no? Así lo define Anderek, por ejemplo, en su libro de metodología, ¿no? Entonces, es todo lo que existe alrededor del ser humano como tal, ¿ya? Entonces, alguien podría decir, ¿no? Entonces, todo lo que existe, ¿no? Entonces, estamos hablando de elementos fácticos, ¿no? De elementos fácticos, es decir, todo aquello que podemos tocar, sentir, oír, escuchar, ¿no ve? Entonces, todo eso sería los elementos fácticos de la realidad. Todo lo que nosotros podemos ver, escuchar, sentir, sería elementos fácticos de la realidad. Ahora, en algunos casos van a ser elementos imaginarios, ¿no? Elementos imaginarios que pueden ser representaciones o simplemente son abstracciones, ¿no? Y de eso existe mucho en el contexto andino, ¿no? No solamente en el contexto andino, pero como el diplomado es de cosmovisión andina, pues vamos a decir, ¿no? En nuestro entorno, en nuestra realidad o dentro de lo que es la cosmovisión andina, no solamente existen los hechos fácticos, es decir, elementos que nosotros podemos tocar, sentir, sino también existen elementos imaginarios, elementos que nosotros podemos representar, podemos abstraer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de achachilas, ¿qué son los achachilas, por ejemplo? ¿No? Entonces, los achachilas vienen del achila, ¿no? Entonces, achila es abuelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros, desde nuestra cosmovisión como tal, la persona se va físicamente, pero espiritualmente está con nosotros, se reencarna y se convierte en nuestros protectores, ¿no ven? Entonces, nuestros protectores que nos están guiando, ¿no? Nos está diciendo cómo hacer, ¿no? Cómo nosotros tenemos que desarrollarnos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, se dan de cuenta, nosotros manejamos elementos también que son imaginarios o abstractos como tal. Entonces, ahora, si hablamos de la ciencia como tal, vamos a tener elementos fácticos y elementos formales, ¿no? Y lo vamos a ver en esta clasificación, ¿ya? ¿Cómo lo clasifica la ciencia esto, no? Entonces, cuando hablamos de lo que es la realidad, lo clasifica de la siguiente manera, ¿no? Lo fáctico, lo que hemos dicho, ¿no? Todo aquello que podemos tocar, sentir, oír, ¿no? Todo lo que podemos percibir a partir de nuestros sentidos, ¿no? Ahora, los formales llegarían a ser las ideas y lo que son las abstracciones, ¿no? Entonces, aquí en lo fáctico creo que no hay problema. Nosotros, cuando hacemos una investigación, o ustedes cuando van a hacer una investigación, van a considerar elementos fácticos. Pero también están los elementos formales, ¿no? Como ejemplos básicos, por ejemplo, de lo que son los elementos formales, llegan a ser los números, ¿no? Hablando desde la ciencia, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, yo voy en este momento a la tienda y le digo, véndeme pan, le digo, ¿no? Entonces, pan es un elemento fáctico que puedo ver, ¿no ve? Además, puedo degustar, ¿no ve? Un elemento fáctico. Entonces, yo digo, véndeme pan, y la señora, ¿qué me va a responder? ¿Qué me va a decir? Si yo le digo, véndeme pan. ¿Qué me dice la que vende el pan? ¿Cuánto pan? ¿Cuántos panes? Entonces, yo digo, no, véndeme pan. Pero, joven, ¿cuántos panes? ¿Ve? Ah, entonces, para poder demostrar, para poder comunicarnos tal vez de la mejor manera, necesitamos de elementos formales. Entonces, yo le digo, véndame 6 panes, ¿no? Entonces, estos 6 simplemente es un elemento formal. Ahora, ¿por qué es formal? El número o los números como tal no existen. Simplemente es algo imaginario. ¿O alguien conoce algún número que vive en algún lugar con una dirección? No, simplemente son representaciones que nos permite a nosotros poder entender un elemento que sería, en este caso, un elemento fáctico, una realidad fáctica, ¿no? Entonces, así se va complementando, no es que sea totalmente separado. Ahora, desde lo que es nuestra cosmovisión, pasa exactamente lo mismo. No es que están separados, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando decía achachilas, ¿qué son pues achachilas? Generalmente se representa por
montañas, ¿no ve? O podrían ser por otros elementos. O, por ejemplo, lo que decía Elena, huacas. ¿Qué son las huacas? Ah, pueden ser piedras, puede ser algún lugar especial, puede ser un río, puede ser un lugar específico. Ah, pero está relacionado con una realidad objetiva, fáctico. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, Elena estaba en el viaje, hemos hecho un viajito con los cursos, con el curso de Aymara, por ejemplo, a mediados de año. Entonces, les he mostrado algunas huacas, por ejemplo, de Warmi Kala, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Warmi Kala? Warmi es mujer, Kala es piedra, ¿no? Entonces, Warmi Kala, piedra de mujer, ¿no? Ahora, ¿por qué? Es una roca que tiene forma abstracta de una mujer ahí echada, ¿no? Entonces, por eso se le da, es un elemento fáctico, que se puede ver, que se puede observar. Ah, pero eso está asociado con una huaca. Y el huaca llegaría a ser una abstracción como tal. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, nuestro entorno, nuestra realidad como tal, comprende de una realidad fáctica y una realidad formal. ¿Queda claro? ¿Se entiende esta parte o no? A ver, les escucho ahora. ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Sí, 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 Ok, Mónica. gracias. Está claro, ¿no ve? Si algo no se comprende, algo, me dicen ya para que podamos reforzar un poco más, ¿no? Estamos empezando por algo básico para llegar a lo que sería la investigación misma, ¿ya? Bien, entonces partimos de esta relación, llegamos a lo que es la realidad y como hemos visto, nosotros a partir de la relación generamos conocimiento, que puede ser de una realidad fáctica o formal, ¿no ve? Entonces ahora voy a hacer nuevamente relación. He dicho el ser humano, ¿no? Voy a decir hombre, se relaciona con su entorno, ¿no? Entonces hay una relación directa, en su entorno, una relación directa. Entonces, a partir de esta relación va generando lo que sería el conocimiento. Esa es la relación, ¿ya? Entonces, de ese conocimiento hace referencia. Ahora esto. Ahora, el conocimiento puede ser algo simple o algo complejo, depende cómo lo enfoquemos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, si alguien le pregunta, ¿conoce a tu docente de metodología? La respuesta puede ser sí, ¿no? O la respuesta puede ser no, simplemente es una respuesta simple, ¿no? Pero cuando hablamos de lo que es la investigación científica como tal, no nos referimos pues a ese tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, no simplemente decimos conocer algo así de forma simple. Por lo general, vamos a conocer de algo o de forma compleja como tal, ¿ya? Una realidad. Lo que hemos denominado nuestro objeto de estudio, ¿ya? Entonces, ahora, tomando en cuenta eso, ¿no? Lo que es el conocimiento, ¿no? Reitero, el conocimiento es lo que nosotros obtenemos a partir de esa relación. Por ejemplo, en este momento yo tengo un instrumento, ¿ya? El moseño, ¿no? ¿No? El moseño. Entonces, digamos, esto es mi objeto de estudio, digamos, y yo soy el sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a empezar a estudiar, a conocer, y a partir de eso voy a generar un conocimiento, que voy a decir, ¿no? Es un instrumento de viento que sirve para interpretar música de la moseñada. Este instrumento se toca en época de lluvia. Ah, entonces eso es lo que estoy expresando y llega a ser el conocimiento, ¿ya? Llega a ser el conocimiento. Entonces, eso es en esencia lo que es el conocimiento. Pero el conocimiento como tal se clasifica de dos formas, ¿ya? Entonces, el conocimiento puede ser empírico o puede ser científico. Ah, algo interesante aquí ya va surgiendo, ¿no? De esa relación del ser humano y el entorno, generamos conocimiento y ese conocimiento puede ser empírico o puede ser científico. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Aquí los voy a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es el hito, esto es la prehistoria y esto es la historia, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es ese hito? ¿Cuál es ese hecho que lo divide entre la prehistoria y la historia? A ver, ¿quién quiere participar? La escrita. Mónica, ¿no te escuché bien?
Sería la invención de la escrita, de lo que se puede, ¿cómo se dice? Registrar por escrito. Ok, entonces estamos hablando de la escritura. A partir de la invención de la escritura, se conoce como la historia. Y antes de la escritura se conoce como la prehistoria, ¿no? Entonces, hay un hecho que lo divide. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo. El conocimiento empírico, voy a recapitular, voy a decir, hace un momento yo lo he mencionado, pero voy a decir nuevamente, es todo aquello que nosotros obtenemos a partir de nuestra propia experiencia. Vale decir que nosotros todos los días aprendemos algo, ¿no? En nuestro cotidiano vivir, ¿ya? Eso significa que nosotros podemos conocer diferentes aspectos, ¿no? De nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta mañana me he levantado, no, si me levanto un poco tarde, mis hijas van a llegar tarde a la escuela, entonces tengo que levantarme temprano. Ah, ya he aprendido, entonces mañana ya no me voy a levantar tarde, sino me voy a levantar media hora antes. Ah, entonces, esto se llama conocimiento empírico, todo aquello que vamos aprendiendo con lo que nosotros hacemos de forma cotidiana. Eso es conocimiento empírico. Y el conocimiento científico, eso es lo que nosotros adquirimos a partir de una investigación científica. Entonces, investigación científica. Entonces, caray. Vamos a clasificar o vamos a dividir también. Entonces, esto es lo empírico y esto es lo científico. ¿Cuál es ese elemento que lo hace que sea científico? A eso se llama método. Entonces, en el momento que nosotros utilizamos el método científico, se convierte en conocimiento científico. Nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra cosmovisión, tenemos mucho conocimiento empírico acumulado. Muchos se han perdido, tenemos acumulado. Pero este conocimiento no nos van a aceptar, no vamos a poder publicar, ¿no? No es válido dentro de lo que es la ciencia como tal, ¿no? Entonces, para que sea válido como tal, lo tenemos que transformar en conocimiento científico. ¿Cómo lo transformamos? Simplemente con el uso del método científico, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, hemos discutido con Froilán, ¿no? Que es sociólogo, pero además es más filósofo que sociólogo, ¿no? Entonces, de esto hemos discutido un montón de veces, ¿no? ¿Cómo es que nosotros a partir de nuestros conocimientos, sin necesidad de estar basándonos en lo que es el conocimiento occidental, podemos hacer que sea válido como tal, ¿no? Entonces, hoy en día, o sea, habría que desarrollar paradigmas de investigación desde nuestra concepción. Ahora, por ejemplo, como experiencia también les digo, aquí en Bolivia existe, antes se llamaba Profocom, ¿no? Entonces era un curso de especialización para docentes, profesores, en todo caso, y 2 años y salían licenciados, ¿no? Ahora ya no hay Profocom, lo han cerrado, ahora simplemente es la Universidad Pedagógica, ¿no? Que está en Sucre. Entonces ahí ofertan, ¿no? Para profesores normalistas, digamos, llegar a ser licenciados, ¿no? O los que son licenciados, diplomados, maestrías, ¿no? Pero todo es para el magisterio, ¿no? En Bolivia. Algunos hermanos son de Perú, entonces los comento a modo de experiencia, ¿no? Ahí plantean una nueva metodología, ¿no? Despatriarcalizadora, ¿no? Así lo llaman, ¿no? Pero al final, exactamente eso llega a ser el discurso, ¿no? Dicen los 500 años, que lo otro, ¿no? Discurso, bien bonito, ¿no? Y al final, exactamente aplican esto, lo que les voy a enseñar, ¿no? Entonces, al final, no hay algo desarrollado. Sería interesante. Por el momento, nos basaremos de tal forma que nuestros conocimientos puedan ser difundidos, ¿no? Eso es lo que buscamos, más allá del debate de que si nosotros tenemos propio, podemos generar propio, nada, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como paréntesis, damos paréntesis. Entonces, el conocimiento empírico es algo que surge a partir de nuestra propia experiencia y el conocimiento científico es aquello que nosotros obtenemos a partir del método científico.
y lo que se difunde, lo que nosotros tenemos que dar a conocer es el conocimiento científico. Conocimiento científico. Entonces, a esto nos vamos a enfocar. O al menos en la academia se supone que todos los conocimientos son científicos. Ahora, eso no significa que el conocimiento empírico no sirva. No, el conocimiento empírico, perdón, es la base de lo que es el conocimiento científico. Vale decir que ustedes cuando hagan su investigación van a partir del conocimiento empírico, ¿no? Por eso les decía, nosotros tenemos muchos conocimientos empíricos acumulados. Entonces simplemente lo vamos a transformar en conocimiento a partir del uso del método científico. Entonces, a continuación voy a dar algunas características de cada uno. No sé si alguien quiere participar antes. Me interrumpen nomás, no hay problema, ¿ya? Si quieren participar algo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Se entiende? Sí. ¿Está todo claro? ¿Se entiende? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí. se entiende. Sí, Yatichi, Ok. sí se entiende. Perfecto. Recuerden, me pueden interrumpir, preguntar o complementar algo o no estar de acuerdo con algo, ¿ya? Entonces, siéntanse en la libertad de todo eso. Conocimiento empírico, lo que decía, ¿no? Es algo que va surgiendo con todo lo que hacemos de forma cotidiana, ¿no? Todo lo que vamos desarrollando, aprendiendo de forma cotidiana, ¿no? A partir de nuestra experiencia. Pero muchas veces estos conocimientos son percibidos o aprendemos de nuestros antepasados, ¿no? Entonces mi papá actúa o simplemente me enseña, pues voy aprendiendo, ¿no? Entonces el otro día, el domingo, por ejemplo, estábamos bailando en mi pueblo y me enseñó a tocar. Yo no sabía tocar muy bien, pero me ha enseñado y ahora ya sé. O sea, no hemos necesitado de pentagramas, nada. O sea, de forma empírica me ha enseñado y yo he aprendido de forma empírica también. Entonces se dan de cuenta, son conocimientos que vamos adquiriendo de esa forma o a partir de nuestra experiencia simplemente, ¿no? Ahora, este conocimiento empírico que decía permite básicamente sobrevivir a las personas. Si no generamos este conocimiento, no vamos a poder sobrevivir en un entorno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, en La Paz, por ejemplo, a veces ahora ya no llueve, ¿no? Pero antes llovía, soleaba, hacía frío, o sea, era complicado el clima, ¿no? Entonces, para poder adecuarme, tengo que por si acaso llevar una paraguas, una ropa abrigadora, ¿no ve? Entonces, conocer el entorno, ¿no? Entonces, nos permite sobrevivir en un determinado entorno. Como son conocimientos empíricos, puede darse como no. O sea, es algo incierto, es algo incierto. Por ejemplo, los pongo como ejemplo otro, ¿no? Digamos, el significado de los sueños, ¿no? Entonces, ustedes seguramente, cada quien tiene una representación o una interpretación de lo que son sus sueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, si me baño con agua limpia, entonces va a estar bien, pero si me baño con agua tibia en mi sueño, o tibia, digo, turbia, me voy a enfermar, ¿no? Entonces, pero otros dicen, no, si es agua, ya sea cristalina o turbia, es para enfermarse. Entonces, para alguien puede ser de una forma, para otro puede ser de otra forma. O puedo decir, ay, creo que me voy a enfermar y resulta que no me enfermo, ¿no ve? Entonces, los conocimientos empíricos llegan a ser imprecisos, inciertos, ¿no? Algunas veces se pueden dar, algunas veces no se pueden dar. Eso es el conocimiento empírico. O como por ejemplo, ¿no? Hay muchas festividades en la región, por ejemplo, en las cuales hay balseada, ¿no? Por ejemplo, en Jerez de Machaca es el 5 de agosto, en Huaki es el 23, el 25 de julio, ¿no ve? Hay balseadas, ¿no? Todas las personas van a ese lugar, a la balseada, para ver si los morenos se van a caer o no. Pero ¿qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Tiene que pasar de un lado a otro, ¿no? Entonces, si es al principio que se cae el moreno al agua, hay que sembrar antes, ¿no? Entonces, en septiembre ya van a empezar a sembrar. Si se cae al medio, ¿no? Digamos, la mitad ya ha subido y la otra mitad falta, estamos en la mitad, ahí se cae el moreno, es siembra media, ¿no? Entonces, en octubre van a empezar a sembrar. Si al final se cae el moreno, va a ser siembra última. Entonces, en noviembre, ¿no? Van a estar sembrando. Eso servía, eso era un indicador
Y si preguntan, por ejemplo, personas de esas regiones, van a decir, sí, ¿no? Se miraba eso. Ahora, hoy en día, esos ya, ¿no? O sea, con el tema del cambio climático y todo eso, totalmente ha variado. Entonces, llega a ser incierto, ¿no? Entonces, yo puedo ir a mirar, ¿no? Y resulta que se cae al principio, ¿no? Yo siempre en septiembre y no llueve, ¿no? Y mi papa se pudre. Entonces, imaginan, estos conocimientos empíricos básicamente llegan a ser inciertos, ¿ya? No llegan a cumplirse muchas veces, entonces por eso se llaman conocimientos imprecisos o inciertos. Pero como decía, no es que no sirve este conocimiento, sino este conocimiento es la base de lo que sería el conocimiento científico. ¿Algún? Ya no se escucha Yatichiri. Se ha muteado. Ya, ¿alguna pregunta, duda? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Sí, no ve o no? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Atichiri. Bien, entonces, estos conocimientos empíricos vamos adquiriendo a partir de sensaciones, percepciones y representaciones, ¿ya? Entonces, esas son las principales formas de cómo vamos adquiriendo estos conocimientos. Ahora, por otro lado, lo que decía, tenemos el conocimiento científico, ¿no? Ahora hemos dicho, ¿no? Se convierte en científico por el uso del método científico. En el momento que nosotros utilizamos el método científico, se convierte en conocimiento científico. Ahora, ¿qué es el método? ¿No? Entonces, la definición del método tiene que ver con lo siguiente, ¿no? El método se define como el camino que se sigue para alcanzar el objetivo. Vale decir, por ejemplo, yo estoy en este momento en La Paz, ¿no? Entonces yo quiero viajar a Puno, ¿no? Entonces aquí es Puno, ese es mi objetivo, llegar a Puno. ¿Cómo llego a Puno? Entonces puedo ir por Copacabana, que me doy toda una vuelta al lago, ¿no? Y por Cazán y llego a Puno, ¿no? O me voy directamente por Desaguadero, llego a Puno. Ah, tengo dos caminos para poder llegar a Puno. ¿Se imagina? Entonces, cuando nosotros nos planteamos un objetivo para hacer una investigación, exactamente tenemos diferentes caminos para poder llegar. Ah, y obviamente tenemos que escoger el mejor camino. Entonces, en el camino va a haber, ¿no? En qué movilidad vamos a tomar, en qué horario, ¿no? Todo un procedimiento. Exactamente, este camino llega a ser el procedimiento. Entonces, aquí vamos a utilizar técnicas, instrumentos, todo eso, ¿no? Entonces, esto llega a ser el proceso de investigación en el cual utilizamos el método, de tal forma que llegamos al objetivo. Eso es el método, en pocas palabras. Entonces, no es que hay que ver como el método como algo extraño, algo diferente. Muchas veces, algún momento, cuando yo enseñaba en mis inicios de redacción de artículos científicos, me decían, ¿no? No, redactar un artículo científico es para los científicos y nosotros no somos científicos, así decían. Pues ahí cuando enseñamos o aprendemos metodología, no es cierto, ¿no? No es cierto. Entonces, el método como tal simplemente se define como aquel camino que nosotros recorremos para llegar a obtener ese conocimiento. Estamos hablando del proceso de investigación en el cual utilizamos el método. ¿Ya? Entonces, conocimiento científico, utilizamos el método científico para que sea científico, si no, no llega a ser científico. Es una actividad de carácter social, que significa que nosotros como personas vamos a tener o tenemos esa capacidad de poder hacer una investigación. Pero hay alguien puede decir, no, un ratito, Román, no es cierto. Los animales también investigan. Sí, investigan. Yo tengo varios animales, ¿no? Entonces los animales, ¿no? Van aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Y van investigando. Ah, pero los animales pueden escribir, pueden utilizar el método científico. Posiblemente sí, pero no tiene esa capacidad para poder escribir, para poder expresar, ¿no ve? Entonces, están limitados. Entonces, por eso se dice que el conocimiento científico llega a ser una actividad social de carácter crítico, es decir, que nosotros como personas vamos a poder desarrollar investigación científica. Ahora, como es científica, como hemos utilizado el método, podemos verificar.
¿Cómo se verifica? Mediante la observación o mediante la experimentación. Entonces, un conocimiento cualquiera que sea, por ejemplo, el otro día me compré este librito, se llama La estética del chairo, ¿no? Entonces, aquí utiliza, ¿no? Esto es método o conocimiento científico, ¿no? Entonces, si leo, si aplico exactamente lo mismo, voy a obtener el mismo conocimiento. Es como decir, por ejemplo, ¿no? Si hago una combinación, ¿no? ¿Qué fórmula es esto? ¿Qué significa? ¿Qué fórmula es? Agua. Agua. Si esto, por ejemplo, ¿no? Si tengo dos moléculas de hidrógeno, uno de oxígeno, combino en cualquier parte del mundo, me va a dar agua, ¿sí o no? Pero si yo pongo así, ¿me va a dar agua? Así, esta fórmula ahora me da agua. No, pues. No, no me da agua. Entonces, ese es el método científico. Cuando nosotros podemos verificar, pero siempre y cuando en la misma situación, ¿no? Pues si me dicen que esto no es agua, entonces no es agua, pues, pero si le quito el 3 a esto es agua. Si me hago esta combinación en cualquier parte del mundo, me tiene que dar agua, ¿no? Entonces, puedo verificar, esto sería a partir de la experimentación, pero también puedo verificar a partir de la observación. Ahora, otro aspecto importante, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento científico, es que una investigación, en este caso, es sistémico. ¿Qué significa eso? Cuando hacemos investigación sobre cualquier tema que sea, es sistémico. Para explicar mejor eso, voy a dibujar aquí una petita, ¿ya? Esto es una petita, no sé, no soy buen dibujante, digamos que es una petita, ¿ya? Ahí están sus ruedas, ahí están sus ventanas, sus retrovisores, aquí su volante, su caja, su freno, su embriague, ahí está, ¿ya? Ahora, esta petita sin una llanta funcionará, ¿sí o no? Alguien dice, sí, va a funcionar, pero no va a poder, pues, recorrer, ¿no ven? No vamos a poder ir en esa peta sin una llanta. Ahora, sin retrovisor, ¿funcionará? Sí va a funcionar, pero posiblemente no vamos a poder adelantar, no vamos a poder, o sea, no vamos a poder ver lo que viene, no sé, no vamos a poder conducir de la mejor manera. Sin volante, peor, no vamos a poder dar dirección. Sin las luces, no, nos van a chocar, no sé. Cada uno de esos elementos cumple una función y la sumatoria de todo eso hace que funcione de forma correcta. Eso es sistémico. Entonces, por ejemplo, para definir sistémico podemos apoyarnos en lo que es la teoría de sistemas, ¿no? ¿Qué nos dice teoría de sistemas? Nos dice conjunto de elementos interrelacionados que hacen un todo. Así define, ¿no ven? Entonces, una investigación pasa exactamente lo mismo. Tiene diferentes elementos, pero cada uno de estos están interrelacionados y la sumatoria de todo eso hace el todo, ¿no? La investigación como tal. Por ejemplo, una investigación sin título podría ser investigación. Obviamente que no. Sin el problema, sin el objetivo, sin las conclusiones, ¿no? Entonces, cada elemento está interrelacionado. Pero además de que es sistémico, es ordenado. ¿Qué significa ordenado? No es que el título va a estar al final. El título siempre va a estar al principio. Las conclusiones va a estar al final, no va a estar al principio. Me dejo entender, ¿no? Entonces, además, estos elementos están ordenados, ¿no? Por ejemplo, la llanta siempre va a estar ahí, no puede estar la llanta aquí encima, ¿no? O sea, ¿de qué sirve? Obviamente, si es de auxilio, sí, pero si no es de auxilio, no sirve. O el retrovisor, digamos, aquí abajo, o sea, no me va a servir, ¿verdad? Entonces, cada elemento tiene su lugar. Eso es conocimiento científico, está ordenado, es sistémico, está conformado por diferentes elementos. Además, estos elementos están ordenados, tienen un lugar específico en el cual van a estar, ¿ya? Ahora, en tema de lo que es la validez, es universal, ¿no? Para todas las personas. Ahora, aquí podemos discutir dependiendo del enfoque o el tipo de investigación. Por ejemplo, si yo estoy hablando, por ejemplo, lo que decía hace un momento de las huacas, posiblemente solamente va a ser válido en esta región andina o en el lugar, ¿no? No va a ser universal. Entonces depende nuestro enfoque de investigación, dónde, cómo lo hemos realizado la investigación.
Ahora, más adelante vamos a hablar, ¿no? Las investigaciones de acuerdo al enfoque tienen sus propias características. Entonces, posiblemente algunas cosas no vamos a poder generalizar, no van a ser válidos universalmente, pero sí algunos sí van a ser válidos universalmente. Por ejemplo, la teoría de la gravedad, ¿no? Es válida aquí en cualquier parte del mundo, es un conocimiento válido de manera universal, pero otros conocimientos no van a ser, entonces va a depender mucho esa parte. Ahora, para terminar esta parte, este conocimiento científico al cual hacemos referencia es provisorio. Vale decir que cualquier conocimiento científico no es para siempre, no es definitivo. Solamente es válido hasta que no diga lo contrario. Para eso podemos poner como ejemplo la teoría de que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, en algún momento creían todos que la Tierra era plana, ¿no? Entonces, todo el mundo conocía de esa forma, se enseñaba de esa forma, y alguien investigó y dijo, no, la Tierra no es plana, es redonda, y demostró científicamente de tal forma que el otro quedó obsoleto. Ahora estamos con que la Tierra es redonda. Entonces, así es como va surgiendo el conocimiento como tal. Entonces, el conocimiento, reitero, simplemente es provisorio. Por eso es que muchas veces cuando dicen, ahora no sé de qué investigar, creo que ya han investigado todo, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Va desarrollando, estamos en un contexto diferente. Entonces, hay siempre algo que investigar, porque estamos en constante desarrollo que tal vez hace algunos años ya han investigado, esos conocimientos pueden quedar obsoletos. Ahora tenemos nuevas oportunidades para poder desarrollar. Es algo dialéctico, algo constante que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, por ejemplo, aquí les pongo un paréntesis para que no se cansen, una experiencia, ¿no? que he tenido en relación a este tema. Ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hablábamos, ¿no? De que el hombre ha aparecido en la Tierra hace 2.5 millones a 3 millones aproximadamente en la Tierra, he dicho, ¿no ven? Eso es lo que al menos dice la literatura, ¿no? ¿Y dónde apareció el ser humano? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién nos quiere ilustrar? ¿Dónde aparecieron o dónde apareció el ser humano? Pablo, adelante. África. En África, ¿no? Eso al menos la literatura nos dice, ¿no? Entonces, a partir de África ha ido poblando al resto del mundo, ¿no ven? Entonces, a América, ¿cómo ha ido poblando las personas? ¿Cuál es la teoría? La tradicional es que por el estrecho de Bering. Por el estrecho, ¿ya? Por el estrecho de Bering, ¿no? Sí, hay Ahora bien, otras, perdón, sí, otras teorías que dicen que, bueno, viajaron desde la dale, parte Natalie. de la Polinesia, la Milanesia, de ese lugar, ¿no? Aparte del estrecho de Bering. Sí, a propósito de eso, hace aproximadamente un mes se dio a conocer que acá en la costa de Chile, en la sexta región, eso es más al sur de Santiago, encontraron un cementerio y las personas, por lo menos 6 o 12 cuerpos, no recuerdo exactamente, eran de origen polinésico, por los rasgos óseos, por la estructura de los esqueletos lo determinaron. Ya, perfecto. Sí, hay varias teorías, digamos, corrientes que van diciendo, ¿no? ¿Cómo, no? Posiblemente, ¿no? Se ha poblado, digamos, América como tal, ¿no? Obviamente incluyen América del Sur, ¿no? Hace 3 a 4 millones de años aproximadamente. Entonces, ahora, lo que les decía, la anécdota, ¿no? Que hemos vivido. En 2008 exactamente, yo estaba en mi primer año de la universidad, ¿ya? 2008. Ahí en la tele veo a investigadores que han descubierto en mi pueblo, al lado, se llama Laucoyo, Xilcatiti Laucoyo, en una montañita, una pisada. Y los indígenas lo llamaban pisada del Inca, hasta ahora se llama pisada del Inca, ¿no? Hay que entender también, es algo cultural, ¿no? Todo lo que es antiguo es Inca en la región andina, todo es Inca, ¿no? Incaputo, de una caverna, ¿no? Entonces, Incaputo, ¿no?
sea, su caverna del Inca. Todo es Inca, toda esa región del altiplano, todo es Inca, todo está relacionado, todo lo antiguo está relacionado con lo Inca. No es cierto, pero es así, ¿no? Entonces, a esa pisada lo llaman la pisada del Inca, ¿ya? Entonces han descubierto, entonces ese año yo fui, saqué unas fotos, lo han enmallado, la alcaldía, no sé qué institución más estaba ahí, lo han enmallado, lo han cuidado y se han hecho estudios antropológicos, podológicos, solo eso, dos conozco al menos, ¿no? A ver si les voy a compartir, ¿no? En el cual dan a cuenta, ¿no? No afirman así, ¿no? Dice que falta otros estudios más, ¿no? Para confirmar. Allá han demostrado que esa huella era real, ¿no? Esa huella de una persona que mide aproximadamente unos 70, que mide 40 centímetros, creo, 40 que calzaba con talla 40, digamos, ¿sí? Han demostrado, ¿no? Han dicho que es real, no es tallado, no, es auténtico. Pero digamos, esta es la planicie, entonces aquí es la pie de cordillera, digamos, ¿no? Así va empezando la cordillera. Entonces, más o menos lo han encontrado en esta región, así, casi en la cima, ¿no? Entonces van formándose capas, 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 ¿no? Y resulta que pasó eso, 2008, y yo fui, tomé unas fotos y después más me olvidé, ¿no? Llegó 2014 y yo ya estaba en mi maestría, ¿no? Entonces, 2014, y justo llega a ser mi docente, uno de los investigadores de esa huella, ¿no? Entonces yo me presento porque en la clase empieza a hablar, ahí le he reconocido, ¿no? Entonces empieza a hablar de la huella, ¿no? Entonces termina la clase y yo me presento y le digo que soy de ese lugar, ¿no? Entonces quedamos en viajar para una fecha, era cerca a Todos Santos, estas épocas más o menos, de aquí unas 2 semanas, 2014, y viajamos al lugar, ¿no? Llegamos a este lugar porque yo, como soy del lugar, conozco, llegamos y no estaba la huella, se había desaparecido. ¿Cuándo se había desaparecido? El 2011, lo habían robado la huella, ¿no? Ahora, oye, no podíamos hacer ese día, hemos ido con antropólogos, con astrólogos, con equipo de dron para filmar. Tremendo equipo hemos armado, hemos llegado, no había, ¿no? No sabíamos qué hacer y al bajar más abajo nos hemos dado cuenta que eran capas, ¿no? De formación, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, plantas marinas petrificadas, ¿no? Interesante aquí, ¿no? Por este lugar. Entonces, en una de las capas estaba la huella, ¿no? Entonces, con eso se ha demostrado, digamos, o también en los informes se ha demostrado de que la cordillera de los Andes como tal se ha formado en la edad terciaria de la Tierra. Estamos hablando de 5 a 7 millones de años aproximadamente, ¿no? Entonces, en esta época se ha formado esta cordillera y esta región posiblemente era lago también, ¿no? Entonces, con la formación de la cordillera, las placas tectónicas se han comprimido y ha llegado a ser en la zona alta, ¿no? Entonces, si hablamos de esto, básicamente rompe el esquema de la teoría darwinista, ¿no? De la creacionista o de la evolucionista, ¿no? Y también de la creacionista, ¿no? Entonces, hemos averiguado qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la primera impresión era que este conocimiento, esa investigación se ha difundido a nivel internacional, principalmente en alemán, ¿no? En inglés. Entonces, eran los darwinistas quienes, ¿no? Porque para que no se valide, digamos, esta nueva teoría de la creación, de la aparición del ser humano, ¿no? Lo han hecho desaparecer, ¿no? Eso era la primera hipótesis que han dado los especialistas que han ido. Me ha parecido interesante. O eran los católicos, ¿no? Que han hecho desaparecer. Y no teníamos evidencia de esa huella, ¿no? Pero sí había, digamos, las plantas, ¿no? Se podía hacer estudios, pero no había recursos, no había muchas cosas, y lo hemos dejado. Y en 2016, en 15, lo hemos encontrado la huella en Desaguadero rumbo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora se ha recuperado la huella, se tiene la huella, ya no está en el mismo lugar, está custodiado, pero está totalmente malogrado la huella. Les voy a compartir algún enlace de imagen para que puedan ver de lo que estoy hablando. Ahorita voy a poner. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, no? No sé si, no puedo afirmar tampoco, ¿no? Entonces, no puedo decir que esa huella sí efectivamente corresponde, digamos,
a esa época o es real o es no, en base a lo que son los informes, les estoy compartiendo ese conocimiento. Pero eso es lo que va pasando. Hay personas, y se ha confirmado eso de lo que querían desaparecer la huella, ¿no? Se lo querían llevar para una coleccionista privado, ¿no? De tal forma que desaparezcan las evidencias de lo que es la huella, ¿no? Ahora, efectivamente, muchas veces cuando hablamos de lo que es el conocimiento, en algunos casos, estos conocimientos van a ser objeto de, ¿cómo lo podemos decir? No van a ser aceptados por algunos, ¿no? Entonces van a hacer desaparecer. Y eso pasa no solamente con este tipo de investigaciones, sino, por ejemplo, en medicina todavía es aún más, ¿no? Entonces hay muchos casos, ¿no? Hay muertes misteriosas que se van dando a partir de ciertos descubrimientos como tal, ¿no ven? Entonces, así más o menos se dio, ¿no? Ahora, obviamente, se podría hacer investigaciones, todo eso. Ahora, imagínense que esa huella se confirme de que es de la edad terciaria. O sea, lo otro va a quedar totalmente obsoleto, pero siento que nadie se va a animar. ¿Logran ver las imágenes? ¿Sí? ¿Se ve en el Google? Estoy ahorita. Sí se ve. Sí, Atichiri, sí. ¿No ve? Entonces, esto es las huellas de lo que, no, es uno. Entonces, esto es el original, digamos, ¿no? Logran ver lo que estoy marcando, ¿no? Son huellas originales. Entonces, como aquí está, tiene venita, está separado, entonces lo han sacado de aquí. Solamente ese bloque de piedra se ha desaparecido. Y pueden ver, aquí está la huella ya a través de Cancillería, se ha retornado a la comunidad, ¿no? Y esto había sido una huaca, ¿no? Entonces, desde que ha retornado, ha empezado a llover, ha dado buena producción en toda la región. Entonces, había sido por una huaca interesante, ¿no? Luego les hablaré otro día de eso, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que les comento, ¿no? Entonces, los conocimientos científicos no son eternos, no son definitivos como tal, ¿no? Entonces, cualquier momento, si alguien lo demuestra lo contrario, lo otro llega a ser obsoleto y esto llega a ser válido como tal. Esa es la característica de la investigación científica. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Eso les quería compartir. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo está bien? Yo tenía un breve comentario. Puede ser que, como usted diga, estén robando por temor a cómo avance el conocimiento, pero creo que hay personas que sí gustan de tener en colecciones privadas este tipo de artefactos. Como anécdota, nomás tengo un amigo que trabaja de guía turístico. Me acuerdo que una vez fui con él a Tiahuanaco, ¿no? Y me explicó. Y luego estábamos en la casa de una tercera persona y me dijo, mira, ¿ves ese adorno que está ahí? Le digo, sí, ¿no te parece muy parecido a los de Tiahuanaco? Le digo, sí. Y él me dice, no, te apuesto que eso no es una réplica, es algo que han comprado en el mercado negro, que es de un sitio arqueológico. Solamente como anécdota se me vino a la mente ese caso. Oh, interesante. Hablando Entonces, de bueno, sí, yo no Tiwanaku, entiendo por qué por qué hay gente que priva al resto del mundo de esto, pero hay personas que tienen interés en tener en sus colecciones privadas este tipo de cosas. sí, hablando de Tiwanaku es otro, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen aquí la casa de Poznański en La Paz, en Bolivia, en Miraflores, ¿no? Básicamente esa casa está construida con las piedras de la capana de Tiwanaku, ¿no? ¿No? Es tremendo. O, por ejemplo, en Tiwanaku hay varias casas que lo utilizan como umbrales, ¿no? Los umbrales son los que se colocan encima de la puerta, ¿no ve? Y ahí son monolitos, ¿no? Entonces, básicamente han despojado todo, ¿no? O sea, lo que queda es nada, o sea, la cuarta parte de lo que es en realidad era Tiwanaku, ¿no? Entonces, es otro tema de discusión ese tema, ¿no? Es interesante también. ¿Ya? Bien, eso como paréntesis. Volvemos a lo que estábamos viendo, ¿ya? Entonces, y hemos visto las características de lo que sería el conocimiento científico y lo que sería el conocimiento empírico, ¿ya?
Ahora nos vamos a enfocar en lo que es el conocimiento científico, o al menos lo que se considera como conocimiento científico. Y ya saben, se considera como tal cuando utilizamos el método, ¿no? Entonces, en ese momento se considera como tal. Ahora, cuando hablamos del conocimiento, necesariamente partimos de lo que es un paradigma, ¿no? Es un paradigma, así en facilito, se traduce como un modelo, como un molde, ¿ya? Entonces, un paradigma es un modelo, es un molde, ¿ya? Entonces, imaginemos, en este momento yo tengo aquí una billetera, ¿ya? Entonces, tengo una billetera, ¿no? Entonces, esta billetera, para costurar esta billetera, tiene un molde, ¿no? Seguramente es un cartón periódico en el cual ponen con tiza, lo cortan, lo arman las piezas y ya tienen esta billetera. ¿Será exactamente el mismo molde para costurar esta mochila? Ah, no, esta mochila seguramente también tiene su molde. Entonces, esto tiene su molde, la mochila tiene su molde. Entonces, cada uno tiene su molde. Nosotros, en nuestro cotidiano vivir, exactamente seguimos ciertos paradigmas. Estos moldes que se han ido desarrollando. Los paradigmas son constructos teóricos que no se discuten, simplemente se actúan. Eso es un paradigma. ¿Sí? Es un molde, ¿no? Como decía. Por ejemplo, no como experiencia, sino como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz, si alguien me invita a una boda, digamos, ¿no? ¿Cómo tengo que ir? ¿Así con mi polera de fútbol, así con mi short, puedo ir? ¿O tengo que ir así bien, con mi traje, así bien formal? ¿Cómo tengo que ir a la fiesta? Formal. Formal, ¿no ve? Ahora, ¿puedo ir así nomás o tengo que llevar un presente, un regalo, o dinero, cerveza? ¿O puedo ir así nomás? Hola, así, ¿no? Felicidades, así. ¿Puedo ir así nomás o tengo que llevar algún presente? Tiene que llevar un presente. Tengo que llevar. Ah, pero si estoy en Trinidad, en Beni, digamos, ¿no? Ah, puedo ir así con mi polerita, ¿no? Por el tema del clima, ¿no? No necesito ir con mi traje. Además, no necesito llevar regalo, nada, porque ahí el que invita, el que organiza la fiesta, pone todo, ¿no? Comida, bebida, todo. El que va es invitado y punto, ¿no ve? Estamos hablando de dos, ¿no? Realidades diferentes, de dos enfoques, o en este caso, paradigmas diferentes, cosmovisiones, ¿no? Entonces, en un lugar es diferente, en otro lugar es diferente en la misma situación. Entonces, moldes diferentes. Ahora, estos moldes, ¿cómo vamos adquiriendo? A partir de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo desde niños, observando, o muchas veces nos van enseñando, y vamos aprendiendo y vamos actuando de esa manera. ¿No ven? Entonces, tenemos en nuestro cotidiano vivir, podemos señalar muchos paradigmas, y en eso consiste el foro, ¿ya? Entonces, van a definir qué es paradigma y van a colocar un paradigma como ejemplo. ¿Ya? Lo que les he puesto en este momento, por ejemplo, así más o menos, van a colocar un ejemplo de paradigma, ¿ya? Ahora hay un experimento así clásico de lo que es paradigma, ¿no? De los 5 monos. ¿Alguien ha visto, ha escuchado de este experimento? ¿Alguien conoce? ¿Nadie? Ya, entonces los voy a colgar un video para que puedan ver, pero ahorita les resumo así en breve, ¿ya? Entonces resulta que hay un grupo de científicos que deciden hacer un experimento, ¿no? Entonces desarrollan una jaula al cual introducen 5 monos, ¿no? Entonces 5 monos en un jaula. Al medio colocan una escalera en el cual ponen un racimo de plátanos, ¿no? Entonces, como es natural, los monos les gustan los plátanos, entonces en el momento que ponen el plátano, los monos saltan a querer bajar el plátano, ¿correcto? Es natural, ¿no? En ese momento, ellos mojan a los monos con agua fría, los bañan con agua fría, los manguerean con agua fría, ¿no? Entonces, cada vez, ¿no? La misma rutina, ¿no? Entonces, cada vez que ponen el plátano, alguien salta, los bañan con agua fría, los castiga con agua fría. Hay un momento en el cual, cuando ponen el racimo de plátanos, ningún mono se mueve, ¿no? Ningún mono. Ahí está el plátano, ningún mono, porque temen ser castigados nuevamente con agua fría. De tal forma que llega un momento en el cual, como ya nadie se mueve, cambian a un mono. Cambian.
Solamente hay 4 monos, ¿no? Este mono, como no sabe, no sufre castigo, nada, cuando pone el plátano, salta a querer bajar el plátano, pero estos 4 monos lo pegan a este mono. Ya no hay castigo de agua fría, solamente golpes, ¿no? Hay un momento en el cual este mono ya deja de insistir en bajar el plátano, por temor a que los pegue. En ese momento cambian a otro mono, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Cuando salta, los demás, incluyendo este mono, los pegan a este, ¿no? De tal forma que hay un momento en el cual ya no salta para querer bajar. Y así van cambiando a los 5 monos, ¿no? Los 5 monos son nuevos ahora. Ninguno de ellos salta para querer bajar el plátano, por temor a ser pegados, golpeados. Ahí termina el experimento. Y la pregunta es, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Estos monos no han sufrido el castigo del agua, simplemente los golpes. Así es como se va formando un paradigma. Un paradigma se va desarrollando y nunca cuestionamos del por qué, simplemente actuamos. Eso es un paradigma. En el ámbito de la investigación pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros queremos hacer una investigación, nos basamos en paradigmas. Los paradigmas, como son modelos, nos dice cómo tenemos que hacer la investigación. Eso es un paradigma en el ámbito de la investigación. El paradigma, como es un modelo, simplemente nos limita, nos dice cómo tenemos que hacer la investigación y nosotros nos acomodamos en ese modelo, en ese molde. Nos permite a nosotros entonces delimitar cómo podemos hacer una investigación. Digamos, una investigación X, digamos, tenemos que hacer triángulo. Entonces nosotros hacemos de forma triángulo. O una investigación X tiene que ser cuadrado. Entonces hacemos cuadrado. Nos limitamos en un paradigma cuando hacemos investigación. Entonces, considerando esto, lo que decía en el ámbito de la investigación, nos enmarcamos en algún paradigma. Los paradigmas, básicamente, al menos hasta hoy en día, son estos 3. Positivista, interpretativo y sociocrítico. Ahora hay otros, ¿no? Postulaciones, digamos, ¿no? Un paradigma, como es un modelo, llega un momento en el cual todos los investigadores aceptan como tal. Pero hay otros que algunos lo postulan, pero otros todavía no lo aceptan. Por ejemplo, lo que sería el pragmático. Otros dicen es paradigma, otros dicen no. Ahora hay otro, ¿no? Se llama transcomplejidad, ¿no? De Morin. Otros dicen esto va a ser un paradigma, es un paradigma. Otros dicen no, no es paradigma, ¿no? Otros ahora hablan de transdisciplinariedad como paradigma también. Entonces van como postulando, pero al menos por el momento, estos 3 son considerados como paradigmas. Estoy hablando en el ámbito de la investigación. Como son paradigmas, entonces nos son modelos de cómo nosotros tenemos que hacer una investigación. Simplemente nosotros nos enmarcamos en estos modelos para decir o para hacer una investigación. Entonces, en resumen, aquí me voy a saltar, como tienen la presentación para que no descanse, aquí me voy a saltar, ¿ya? Y les voy a explicar. Aquí están lo que son los paradigmas. Aquí hay un error, ¿no? No son enfoques, estos son paradigmas, ¿ya? Entonces, estos son paradigmas. Entonces, el paradigma positivista nos dice que cuando hacemos una investigación, tenemos que basarnos en datos numéricos. Aquí en positivista utilizamos números, ¿no? Entonces, una investigación, si no tiene números, no es positivista, ¿no? Aquí tiene que ser números. El interpretativo nos dice, no, los números aquí no son importantes, no son relevantes. Aquí es interpretar una realidad, el objeto de estudio. Por lo tanto, esta investigación es presentación de forma textual, ¿no? Los resultados, la investigación como tal, va a ser interpretativa, es decir, vamos a presentar en forma de texto. Y el sociocrítico dice, no. Si bien va a ser numeral o va a ser textual,
Lo importante es que esa investigación se pueda poner en práctica. Entonces tiene que ser una investigación-acción. Esa investigación tiene que servir, tiene que solucionar el problema de forma inmediata. Ahora, de estos dos, o de estos tres, perdón, paradigmas, los más usuales son estos, positivista y el interpretativo que se van utilizando. Entonces, estos simplemente son modelos, ¿no ven? A partir de entonces de esto va surgiendo, ¿no?, el diseño, cómo en realidad vamos a desarrollar una investigación. Entonces, a partir de lo que son los paradigmas, van surgiendo lo que son los enfoques de investigación. A estos se llaman enfoques de investigación. Entonces, el positivista llega a ser de enfoque cuantitativo. El interpretativo llega a ser enfoque cualitativo. Vale decir, la investigación de enfoque cuantitativo tiene que ver con medición numérica, con manejo de datos estadísticos. Y la investigación cualitativa, no, es interpretar, es texto, es una investigación en profundidad. Y el sociocrítico ya hemos dicho, ¿no? Entonces, estos dos son los más comunes. Ahora, desde el punto de vista social, desde lo que es la cosmovisión como tal, utilizamos principalmente investigación de enfoque cualitativo, en el cual nosotros interpretamos una realidad. ¿Queda claro? ¿Se entiende esto? A ver, preguntas, consultas, dudas. ¿Está claro? Hola, ¿están ahí? ¿Se escucha? ¿Se entiende? Sí, profesor, Sí, tal vez ya yo escucho. consultarle algo. Sí, ¿Cómo sería una investigación de acción, una investigación sociocrítica? ¿Cómo sería eso? Es la primera vez que escucho, profesor, después de la consulta. muy bien. La sociocrítica hemos dicho, ¿no? O el paradigma sociocrítica nos dice cómo tenemos que hacer la investigación. Tiene que ser, o esa investigación tiene que necesariamente aplicarse. Entonces, la investigación-acción llega a ser de esta forma. Los voy a graficar, ¿ya? Entonces, en este momento, cualquier investigación que ustedes deberían desarrollar parte de un problema, ¿ya? Aquí identificamos el problema. Ahí está el problema. Este problema vamos a investigar, ¿no? Investigamos el problema. A partir de la investigación, lo que vamos a hacer es generar resultados, ¿no? Entonces, aquí generamos resultados. Hasta ahí se llega en una investigación común, ya sea positivista o interpretativa. Pero nos dice aquí, no es suficiente, tenemos que poner en práctica. Entonces, a partir del resultado tenemos que generar una propuesta, ¿ya? Pero ya hemos generado la propuesta. Esto hay que aplicar. Aplicamos la propuesta. Como hemos aplicado, tenemos que medir, ¿no? Si realmente ha solucionado el problema o no. Ahí está, medimos. Ahora, una vez que medimos, vamos a poder verificar si hemos solucionado o no el problema. Si no, replanteamos el problema. Entonces, muchos investigadores dicen, no, esto es un círculo vicioso que no tiene fin. Pero al menos aquí se tiene que llegar con una investigación sociocrítica. Se tiene que aplicar y medir si realmente ha solucionado o no el problema. Entonces, así es un poco más detalloso, más moroso. Por eso es que tal vez muchas veces no se utiliza esto, ¿no? ¿Ya? Eso es sociocrítico. ¿Alguna otra pregunta, duda? Ok, gracias, profesor. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguien, alguna pregunta, algún comentario? Sí, por favor, una pregunta. En principio usted nos comentó sobre el método hermenéutico. No sé si entra en alguno de estos enfoques o tal vez estoy confundiendo el término enfoque con el término método, porque tengo entendido que también hay método cuantitativo, cualitativo. Tal vez hay alguna aclaración, licenciado. Gracias. Ok, perfecto, ¿no? El hermenéutico, el fenomenológico, investigación, acción, participativa, esos entran en cualitativo, ¿ya? Entonces, en un momento vamos a ver eso, ¿ya? En realidad es método, ¿sí? De investigación cualitativa. Pero les decía también, ¿no? Y como anécdota, ¿no?
Anterior, no, hace poco, hace 3 semanas debe ser, ¿no? En la UPEA dando un taller, me encontré con un filósofo, ¿no? Él me decía, no, el hermenéutico es paradigma, no es método, ¿no? Y me citaba autores, todo, yo le citaba autores y al final no llegamos en nada, ¿no? Entonces, seguimos cada quien con nuestra percepción de lo que es el hermenéutico, ¿no? Ya, entonces, no sé si les respondí. Yo lo considero como parte, como método de lo que sería investigación cualitativa, la hermenéutica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, entonces, ¿enfoque y método serían sinónimos? No, no son sinónimos. En el enfoque cuantitativo se tiene métodos, en el enfoque cualitativo tenemos métodos. Entonces, los métodos responden al enfoque. Entonces, estamos como algo jerárquico, ¿ya? Entonces, partimos de paradigma, luego vienen los enfoques, métodos, técnicas, instrumentos. ¿Me dejo entender? Entonces, es algo jerárquico, ¿ya? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se entiende? Nada, nada, nada. Bien, ¿se está entendiendo, no ve? Sí, Atichiri. Muy bien, Marisol. Sí, Atichiri. Ole, coliki. Si no, me dicen algo, si algo no comprenden. Ya, esto es como el cimiento, ¿no? Si esto comprendemos muy bien, todo nos va a ir bien. Pero si no, ¿cómo era? ¿Cuál era? ¿No? Y vamos a mezclar y ahí ya está el problema, ¿ya? Bien, entonces estamos en enfoques de investigación, ya conocemos. Ahora vamos a dar características, ¿ya? Entonces, voy a decir, ¿no? Lo que decía hace un momento, reitero. De estos paradigmas se van traduciendo en enfoques, ¿no ven? Los más comunes, los más utilizados en el ámbito de la investigación son estos dos, ¿ya? Estos dos se utilizan. Entonces, ahora voy a dar características. ¿Qué características tienen cada uno de estos para que se pueda entender? Ahora, antes de dar características, como ya hemos visto, el enfoque cuantitativo tiene que ver con utilizar datos numéricos o estadísticos, ¿no? Entonces, simplemente nos vamos a basar en números. Por ejemplo, voy a decir, ¿no? El 57% de la población dice esto, ¿no? Mientras que ¿no? El 20% dice esto, ¿no? Y tan solo si digo 20 más 57, 77 sería, ¿no? Entonces, solamente el 23% dice esto, ¿no ve? Ah, entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy demostrando o representando los resultados en base a datos numéricos. Eso es cuantitativo. Mientras que el cualitativo, como decía, es interpretativo, lo que significa que voy a hacer investigación en profundidad, ¿ya? Entonces voy a expresar los resultados en forma de texto, ¿ya? En forma de texto. Ahora, en algunas investigaciones que ustedes van a desarrollar, no es necesario solamente o no es suficiente solamente cuantitativo o no es suficiente solamente cualitativo. Vale la pena hacer una combinación de ambos, es decir, la investigación nos va, de forma natural, nos va a guiar cómo tenemos que hacer una investigación. No es que nosotros vamos a forzar, ¿ya? Entonces, en algunos casos es necesario mezclar, ¿no? Quanti con quali o quali con quanti. En ese momento se convierte en enfoque mixto. Cuando utilizamos ambos enfoques, se llama enfoque mixto. Ah, pero esto no significa que esto sea 50% y esto 50%. No significa eso. Puede ser más quanti que quali o más quali que quante, pero al final utilizamos ambos. Solamente en ese momento se convierte en mixto. Ahora, si utilizamos quanti, es quanti. Si utilizamos quali, es quali. ¿No ve? No necesitamos decir que es mixto. ¿Ya? Entonces, en el ámbito en el cual nosotros estamos en tema de cosmovisión, más vamos a hacer investigaciones cualitativas. Ah, pero en algunos casos puede ser necesario mixto. Pero imagínense hacer una investigación desde el ámbito de las ciencias exactas o ciencias naturales, por ejemplo, no sé, matemáticas, física, química, ingeniería.
va a ser necesariamente cuantitativo. Pero desde donde nosotros estamos, lo que es Cosmovisión Andina, va a ser más cualitativo. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. Ahora, en alguno que otro, tal vez van a hacer una investigación mixta también, ¿no? Que va a tener algo de cuantitativo. ¿Ya? Entonces, eso como características generales que parten desde lo que son los paradigmas. Ahora, en base a esto, vamos a dar características específicas de lo que sería cada uno de estas investigaciones o de estos enfoques. Enfoque cuantitativo. Esta investigación, ¿cuáles son sus características? Mide fenómenos. Como utilizamos datos numéricos, entonces vamos a medir los fenómenos. Es decir, lo que vamos a investigar, vamos a poder medir en datos numéricos, ¿ya? Utilizamos estadísticas. Necesariamente nos basamos en estadísticas. Probamos hipótesis. En esta investigación se prueba la hipótesis. Además, hay un análisis de causa-efecto. Hay causa y hay efecto, ¿no? Tiene esa relación. Eso como características. Además a esto puedo decir lo siguiente. Es superficial. Por ejemplo, en este momento son 15, ¿no? Entonces yo les digo, por favor, ¿no? Les mando al chat un enlace de un cuestionario, les digo, por favor, llénenmelo este cuestionario, ¿no? Y me lo llenan en 2 minutos y listo, nunca más me ven. Yo presento mi artículo científico de ese resultado. Solo ha sido necesario un solo encuentro, nada más, ¿no? No necesito conocerlos a ustedes, a cada uno de ustedes, sino solamente les he pedido ese favor, ustedes lo han hecho y ya está, ¿no ve? Entonces es algo superficial, no es reiterativo, ¿ya? Ahora el proceso es secuencial. ¿Qué significa? Hace un momento decía, es un sistémico, está conformado por diferentes elementos, ¿no? Pero además aquí, primero es el paso 1, luego es el paso 2, luego es el paso 3, luego es el paso, o sea, tiene un orden. Por eso dice secuencial. Por otro lado es deductivo, ¿no? Entonces la deducción es de algo general, voy a llegar a algo específico. Voy a partir de elementos generales y voy a llegar a a conocimientos específicos. Esa es la característica. Como es numérico, o como es cuantitativo, perdón, probatorio. ¿Cómo probamos? ¿Cómo comprobamos? Hemos dicho a partir de la observación y lo que es la experimentación. Entonces, 2 formas de probar esta investigación. Analiza realidades objetivas. Aquí necesariamente en una investigación cuantitativa voy a analizar realidades objetivas. Por ejemplo, aquí puedo investigar sueños. No. ¿Puedo investigar creencias? No. ¿Puedo investigar sobre, no sé, algunos aspectos culturales? No. Entonces aquí tiene que ser algo objetivo. No voy a poder investigar elementos subjetivos. Ahora, ¿cuáles son las bondades? ¿Cómo utilizo los números o las estadísticas? ¿Puedo generalizar? Sí. ¿Control sobre el fenómeno? Sí, yo tengo el control de lo que estoy investigando. ¿Hay una precisión? Sí, porque 2 más 2 es 4, ¿no? Y listo, o sea, no hay por dónde perderse. ¿Se puede replicar? Sí. ¿Se puede predecir? Sí. Por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora tenemos datos económicos del primer trimestre, segundo trimestre, y ya vamos por el tercer trimestre, ¿no? Entonces ya tenemos los datos. Yo puedo decir, ¿no? En base a estos datos, el crecimiento del PIB de Bolivia, el crecimiento económico de Bolivia va a ser tanto. Pero, ¿cómo saben? Ah, en base a datos estadísticos. Ya puedo decir cuánto va a ser. Entonces, eso es una investigación cuantitativa. Se basa principalmente en datos numéricos que me permite medir el fenómeno que estoy investigando. Por un lado, eso, ¿no? Cuantitativo. Por otro lado, el cualitativo. El cualitativo, por ejemplo, explora los fenómenos en profundidad. O sea, a mí no me gusta o no me gustó. No me interesa saber, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Digamos que estoy produciendo, no sé, champú de chichipa, ¿ya?
Shampoo de Chischipa y está en el supermercado y resulta que se vendió muy poco, ¿no? Entonces, el 10% de mi producción del mes se ha vendido, ¿ya? Yo hago un estudio de mercado, contrato una empresa y me dice, ¿no? De estos 10% que se ha vendido, el 70% son hombres, ¿no? Y solamente el 30% son mujeres. ¿Este resultado me servirá, me ayudará o no? ¿O no es suficiente? Sí, es suficiente. ¿Sí? ¿Es suficiente saber quiénes me compran, quiénes no me compran? ¿O cuántos, o si son hombres o mujeres? ¿Es suficiente? ¿O necesito saber más datos para poder producir, para cambiar mi estrategia de mercado? A ver, ¿qué dicen? Necesito saber, no necesito saber solamente si son hombres o mujeres. ¿Por qué me compran más hombres y no mujeres? ¿No ve? Ahora, ¿por qué solamente el 10%? ¿Por qué no el 100%? Si yo necesito saber otros datos más específicos, entonces una investigación cualitativa es esa. O sea, conocer eh, lo que estoy investigando, tengo que conocer así de forma detallada, ¿no? Entonces yo no necesito saber, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? Le digo a Marisol, me dice, dos. Entonces yo no necesito saber solamente eso, ¿no? ¿Por qué solamente tienes dos? Ah, eso es investigación cualitativa. Entonces, es una investigación en profundidad. Ahora, esto se conduce en ambientes naturales. Eso no significa que vamos a ir al área rural, que es ambiente natural. No, no se refiere a eso. Sino, imagínense, por ejemplo, hoy es nuestra primera clase. Tal vez la primera sesión del diplomado, he hecho una pequeña presentación. Tal vez de ahí algunos me recuerden, pero no me deben conocer. Por ejemplo, si yo le pregunto a Helmut, le digo, ¿cuánta plata tienes hoy día, no? Helmut, ¿qué le pasa a este señor? Seguro me quiere robar, ¿no ve? No me conoce. Pero si yo me convierto en su amigo, ¿no? Y yo le digo, ¿cuánto ganas, no? Ah, va a decir, tanto gano, ¿no? ¿Y cuánto tienes hoy día? Ah, tanto no sé, tengo hoy día. Me va a decir con confianza. Eso es llegar a un entorno natural. En una investigación cualitativa se caracteriza por eso. Por eso es que muchas veces, por ejemplo, antropólogos, arqueólogos, trabajadores sociales, los que hacen investigación, o los lingüistas, investigaciones cualitativas, se van a vivir en el lugar en el cual están haciendo investigación. Tienen que llegar a ese entorno natural, ¿no? Eso también tengo una anécdota, ¿no? En mis primeros años como docente fue en 2016, daba clases en un instituto aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, mis segunda semana sería, ¿no? Que estaba dando clases y un día el director entra con agarrar su café, ¿no? Agarrar su café. Y yo siempre clases presenciales lo hago de forma participativa, ¿no? Hago reír, hago chistes, digamos, ¿no? Para que no se aburran, digamos, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo, o algunos mirando su celular, ahora está de moda eso, ¿no? Entonces algunos no están atendiendo tal vez, ¿no? Así, medio chacota, digamos, pero eso era nuestra naturaleza, digamos, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y entra el director, ¿no? Que todos temían y además tienen respeto siempre, ¿no? Imagínense, son docentes en una universidad y que entre el rector, digamos, así más o menos, ¿no? Entra el director a agarrar su café y me dice, no, licenciado Pairumani, continúe, me dice, ¿no? Y todos los chicos se han asustado, han empezado, se han puesto serios, ¿no? Y yo también, ¿no? Como eran mis primeras semanas, mis primeras armas de docente, también, ¿no? Me puse medio nervioso y empecé a dar la clase, continuar, ¿no? La clase fue bien silenciosa, seria, ¿no? Y se salió el director, ¡ay! Volvimos a la normalidad, ¿no? Ahora, si me ha calificado en ese momento, ¿sirve o no sirve ese resultado? No, No sirve. No es en un entorno natural, eso no es algo natural, eso es algo fingido, digamos, ¿no? En pocas palabras, ¿no ve? Entonces, una investigación cualitativa es exactamente lo mismo, tiene que llegar a ese entorno, a esa armonía natural en el cual nosotros nos sentimos como investigadores amigables, ¿no? Con lo que nosotros queremos investigar. A ese estado tenemos que llegar.
Por eso es que muchas veces cuando me dicen, por ejemplo, en tema de tesis, ¿no? Entonces me dicen, no, quiero terminar hasta el fin de año. ¿Cuántos meses falta? 2, 3 meses, 2 meses, ¿no? Pero quiero hacer cualitativa. Ah, no, no lo vas a lograr. Mínimo 6 meses para hacer investigación cualitativa, al menos en una tesis, ¿no? Porque la temática que van a abordar es más detallada. ¿No ve? Entonces, eso es una investigación cualitativa. Se desarrolla en ambientes totalmente naturales. Ahora, como es una investigación en profundidad, los significados se extraen de los datos. Aquí no nos interesan las estadísticas, no nos basamos en números, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el proceso? Primero es inductivo. Hace un momento era deductivo, ¿no? Decía, ¿no? El cuantitativo, partimos de algo general, llegamos a algo específico. Aquí no, partimos de algo específico, pero llegamos a algo general, algo mayor, ¿ya? Entonces es al revés. Es recurrente, porque no solamente va a ser una vez, ¿no? Digamos, en un pueblo, no voy a ir solamente una vez y ya está, ¿no? Tengo que ir varias veces, ¿no? Las que sean necesarias para poder conocer. Analiza múltiples realidades subjetivas. Aquí sí puedo analizar realidades subjetivas, ¿no? Como hace un momento decía, ¿no? Aquí puedo investigar sueños, significado de sueños. Sí, es una realidad subjetiva, ¿no? ¿No? Puedo investigar. Sobre creencias, sí, ¿no? Entonces, aquí sí se puede estudiar, analizar, investigar realidades subjetivas. Y en eso un poco nos basamos en lo que es la cosmovisión, ¿no? ¿Ve? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber no sé, el significado, digamos, ¿no? O las creencias religiosas que tienen, ¿no? O las creencias de fe, digamos, ¿no? Pues van a ser algo subjetivo, ¿sí? Puedo hacer investigación. No tiene secuencia lineal, entonces no es paso 1, luego paso 2, paso 3, ¿no? Yo puedo empezar por el paso 3, ¿no? Luego hacer el paso 1, luego, pero al final voy a cumplir con todos, ¿no? Entonces no es secuencial, sino es cumplir con todos los elementos que conforman esa investigación. ¿Cuál es la bondad? Profundidad en el significado. O sea, voy a conocer al detalle, ¿no? Todo, no es superficial. Hay mucha amplitud, voy a tener mucha información. Riqueza interpretativa, sí, voy a poder interpretar. Obviamente no hay que sesgar. Para eso vamos a conocer algunas herramientas para que les pueda ayudar. Ya vamos a conocer el Atlas TI, ¿ya? Contextualiza el fenómeno estudiado. Lo que vamos a investigar, vamos a contextualizar. Entonces, esas son las características de lo que sería una investigación cualitativa. Dentro de lo que es la cosmovisión, nos enfocamos principalmente en lo que sería la investigación cualitativa. ¿Alguna pregunta respecto a lo que es cuantitativo y cualitativo, sus características, procesos y bondades? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? Sí, Sí, Muy bien. ¿Alguien que no haya entendido? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, seguimos. Entonces, una vez que ya tenemos, ya conocemos, ahora sí podemos desarrollar, pero vamos a conocer lo que preguntaba hace un momento, creo que fue Natalie, ¿no? Tipos y métodos de investigación. Cuando hablamos de investigación cuantitativa, hablamos de tipos, ¿ya? Pero existen métodos, pero no es equivalente, es diferente, ¿ya? Entonces, cuando es investigación cuantitativa, hablamos de tipos. Pero cuando es de investigación cualitativa, hablamos de métodos, ¿ya? Ahora recuerden, en cuantitativo hay métodos, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, en cualitativo no es equivalente, pero aquí se llama métodos, ¿ya? Una investigación cuantitativa puede tener estas 4 tipos. Ahora podemos clasificar, alguna literatura incluso clasifica en 10, ¿ya? Entonces, algunos en 6, en 5, algunos en 3, pero estos son los más básicos o los tipos básicos de investigación cuantitativa que se tiene. Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Cuando una investigación es exploratorio, ¿no? Primer punto. Una investigación es exploratoria cuando la temática es poco conocido, poco estudiado, casi nada, ¿ya? Retrocedamos el tiempo. Estamos en enero
2020. ¿Cuánta información tenemos respecto al COVID-19? ¿Tenemos o no tenemos? Enero 2020. ¿Sabemos o no sabemos de COVID? ¿Qué dicen? ¿Qué A ver, casos, vacunas? Sí, ¿no? ¿ya todos alarmados o todavía no? Enero, porque apareció en diciembre, ¿no ve? Y a Bolivia llegó en marzo recién, ¿no? Toda normalidad, ¿no? Si buscamos en el internet en ese momento información sobre el COVID-19, seguramente muy poca información, o sea, casi nada. En ese momento, esa investigación llega a ser exploratorio. Me dejo entender, ¿no ve cuándo es exploratorio? ¿Se entiende cuándo es exploratorio? Sí, sí. ¿Sí? Cuando la temática o lo que nosotros queremos investigar es casi nuevo, no está investigado. O si está investigado es mínimo, ¿ya? Eso es exploratorio. Luego, descriptivo. Su nombre lo dice. Aquí solamente describimos tal cual es, ¿no? Por ejemplo, lo que les mostraba hace un momento. Este es un instrumento de viento que sirve para interpretar la música de la moseñada. Tiene una dimensión de 80 centímetros, tiene, en la parte frontal tiene 6 orificios, a los costados tienen, en el costado derecho tiene un orificio, al costado o lateral izquierdo tiene 2 orificios, ¿no? Listo, eso es descriptivo. Lo que estoy haciendo es simplemente describir, ¿no ve? Eso es una investigación descriptiva. Solamente describo tal cual es. ¿Ya? Eso llega a ser descriptivo. Ahora, obviamente estoy exagerando, ¿no? Entonces aquí, como es cuantitativo, voy a describir con datos numéricos, ¿no? Entonces diré, ¿no? El 100% de los instrumentos de viento que son de moseñada, de 80 centímetros, que se denominan tantos, tienen 5 orificios en la parte, no sé, así, ¿no? Entonces, voy a utilizar datos numéricos, descriptivo. Correlacional, ¿no? De dos, ¿no? Ahora, de dos sentidos. Entonces, cuando hago una investigación correlacional, tengo esta relación, ¿ya? Entonces, aquí hay una variable de investigación, aquí hay otra variable. Entonces, yo digo, ¿no? ¿Cómo esta variable afecta a esta otra variable? Y cómo además esta variable también afecta a esta variable. Correlación. Entonces, para hacer una investigación correlacional, necesariamente tengo que tener dos variables de investigación. Ahora explicativo, tiene exactamente el mismo, se parecen, pero no. El explicativo tiene una relación de causa-efecto. Entonces, uno es causa y otro es efecto. Entonces, solamente mide ¿no? En un solo sentido. ¿Cómo esta variable afecta a esta otra variable? Eso sería explicativo. Entonces, estos son los tipos de investigación cuantitativa. Cualquier investigación que hagan se va a enmarcar en esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero investigar, por ejemplo, cuál es el desempeño de aprendizaje de los estudiantes de un X colegio. Esto es descriptivo. Yo quiero investigar cómo el uso del Internet o de las tecnologías de información y comunicación, lo que es TICs, influye en el aprendizaje. Eso es explicativo. ¿No? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, ¿cómo el cambio climático afecta a la economía local? Eso es correlacional, ¿no? Cambio climático, economía, cambio climático. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hacemos una investigación, se enmarca en cualquiera de estos tipos, si es cuantitativo. Por otro lado, tenemos lo que son los métodos de investigación cualitativa. Básicamente se tienen estos 4, pero recuerden, existe la hermenéutica, la fenomenología y otros, ¿no? Hay otros. Pero en este momento me voy a enfocar en estos 4. Cualitativo, teoría fundamentada. ¿Cuándo una investigación cualitativa es teoría fundamentada? Es teoría fundamentada cuando yo quiero teorizar conocimientos empíricos. ¿Qué significa eso? Hemos dicho, ¿no? Todos los días generamos conocimiento empírico, ¿no ve? Cuando yo esos conocimientos teóricos, empíricos, quiero teorizar, quiero convertir en conocimiento científico, se llama teoría fundamentada. Etnográfico.
Etnográfico tiene que ver con la actividad de las personas. Quiero investigar sobre la gastronomía de una X región, etnográfico. Quiero investigar sobre la religiosidad, la fe de una X comunidad, etnográfico. Quiero investigar sobre las parteras, cuál es el tratamiento, no sé, etnográfico. Quiero investigar sobre los yatiris, chamacanes, laicas, ¿no? Etnográfico. Narrativo, conocido también como historias de vida. Yo quiero saber sobre, no sé, en una comunidad que es comunidad, hay una partera famosísima. Yo quiero saber cómo se ha convertido en partera, desde cuándo, quiero hacer un estudio de caso sobre ella. Ah, es narrativo, historia de vida se llama. Y también lo que es investigación-acción, ¿no? Esos son algunos de los principales métodos de investigación cualitativa. Ah, pero podría ser hermenéutico, podría ser fenomenológico, ¿no? Entonces podría haber otros más. ¿Ya? Entonces, eso de forma general. Cuando hagan cualquier investigación, se van a enmarcar en cualquiera de estos. Entonces, aquí ya les marca básicamente el diseño de investigación que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Vamos a desarrollar, tal vez no de forma específica, pero sí vamos a estructurar un diseño en base a un artículo científico. ¿Cómo vamos a redactar el artículo científico? Pero teniendo claro todo esto. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia? ¿Qué ha entendido? Sobre la correlacional y Ya. la diferencia entre el explicativo y el descriptivo. Por favor. Ok. Empezaremos en ese orden. Descriptivo. Descriptivo simplemente describo tal cual es, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, aquí tengo un bolígrafo, ¿no? Entonces digo, un instrumento que permite plasmar grafías, es de plástico, tiene tinta, es marca Faber-Castell, de punta número no sé qué. Describo tal cual es. No necesito hacer nada más, pero obviamente con datos numéricos, ¿no? Entonces diré el 100% de los bolígrafos que son de la marca Faber-Castell tienen una punta del, no sé, ¿no ve? Eso es descriptivo, si tal cual es, ¿no? Simplemente yo como investigador describo tal cual es. Correlacional he dicho, necesariamente tengo que tener dos variables de investigación. Aquí puedo tener solamente una variable, aquí solamente puedo tener una variable. Pero aquí en correlacional necesito dos variables sí o sí, ¿no? Una variable, otra variable. Aquí, ¿cómo hago la investigación? Voy a medir cómo esta variable afecta a esta otra variable. Además, cómo esta variable afecta a esta variable. Por ejemplo, decía, por un lado, cambio climático, ¿ya? Y economía local. Dos variables, cambio climático, economía local. Entonces yo digo, ¿no? ¿Cómo el cambio climático afecta a la economía local? Y cómo la economía local provoca o aporta al cambio climático, ¿no ve? Tiene una relación de ida y vuelta, ¿no ve? Eso es correlacional. Ahora, explicativo solamente tiene una relación de un solo sentido. Esto es la causa y esto es el efecto. ¿Cómo esta variable afecta a esta otra variable? Por ejemplo, lo que decía, ¿no? TIC y, ¿cómo se llama? Digamos, mejoramiento del aprendizaje, ¿cómo se llama eso? En resumen, sería, ¿cómo las TICs, ¿no? El uso de la tecnología de información y comunicación afectan en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Enseñanza-aprendizaje. Un solo sentido. No la enseñanza-aprendizaje, ¿cómo afecta a las TICs? No, solamente en un solo sentido. Eso es explicativo. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido? Sí, teacher, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro? ¿Se entendió? ¿Ninguna otra pregunta? Bien. Entonces, hasta aquí si quieren como teoría, ¿ya? A partir de ahora, como sabemos todo esto, simplemente es poner en práctica todo lo que hemos visto y poner en marcha nuestra investigación.
Entonces, como tarea que también tienen en plataforma, van a desarrollar lo siguiente, ¿ya? Esto es un ejercicio básico para hacer una investigación. Cuando hablamos, cuando decimos, ¿no? Cuando queremos dar inicio a una investigación, esa investigación parte de un problema, ¿ya? Siguiente semana vamos a explicar con detalle. Nosotros necesariamente en una investigación partimos de un problema, ¿ya? De un problema. Ahora, para poder determinar ese problema, nos preguntamos estas tres preguntas y básicamente lo que me refiere el problema es esto, problema, ¿ya? Entonces, cuando hacemos una investigación cualitativa, por ejemplo, partimos, ¿dónde vamos a hacer la investigación? Esto puede ser una comunidad, puede ser un municipio, un lugar específico, una zona, un barrio, lo que sea. Un lugar específico, ¿ya? ¿Quiénes? Estos son sujetos u objetos, ¿no? Pues, ¿quiénes pueden ser personas o pueden ser objetos? Por ejemplo, quiero investigar sobre con parteras, ¿no? Entonces, digamos, X comunidad, ¿quiénes? Parteras. Ya está, ya he definido. Ahora, ¿qué problema hay? ¿Qué es lo que quiero investigar? Aparte de ese problema, esto llega a ser una idea de investigación. Pero esta idea está relacionada necesariamente con el problema. Por tanto, esto responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué voy a investigar? Entonces, no sé, las prácticas o terapéuticas, ¿no? No sé, lo que van a investigar. Entonces, juntamos estos tres, ya tengo mi título de investigación. ¿Me dejo entender? Voy a poner un ejemplo real, ¿ya? Entonces, digamos que voy a hacer en mi pueblo. A ver, mi pueblo se llama Suilcatiti, ¿no? Titiri, así se llama. Esto está Ingavi, La Paz. Así voy a poner, ¿ya? Voy a especificar. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué cosa va a ser o con quiénes voy a trabajar? Entonces voy a decir autoridades originarias. Originarias. ¿Qué voy a investigar de las autoridades originarias? ¿Qué problema hay? Ah, uso de la indumentaria. Uso y usos, costumbres e indumentaria. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a investigar? Usos, costumbres e indumentaria. Eso es lo que voy a investigar en esta comunidad de que voy a trabajar con estos. Simplemente ahora voy a unir con algún conector. Voy a unir así, ¿ya? En este orden. Entonces digo, usos, costumbres e indumentaria de las autoridades originarias de la comunidad Suilcatititiri, provincia Ingavi, La Paz. ¿Me dejo entender? Eso es la forma de definir un título de investigación. Al menos solamente así vamos a trabajar en investigación cualitativa. Porque en investigación cualitativa, recuerden, no utilizamos variables, no utilizamos categorías. Entonces, podemos trabajar con una categoría, varias categorías. La siguiente clase hablaremos de eso. Entonces, como tarea, me van a definir de esa forma. Y como es un programa de Cosmovisión Andina, todos sus títulos tienen que estar relacionados con Cosmovisión Andina. ¿Ya? Cualquier tema de su interés, pero relacionado con Cosmovisión Andina. Y cuando hablamos de Cosmovisión Andina, principalmente sus investigaciones llegan a ser cualitativos. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? Ya te Chiri, ¿Sí? buenas noches. Buenas Quiero noches. hacer una consulta. Esto está siendo grabado, ¿no es cierto? Va a ser Así es. puesto, ¿no? Ya te Chiri, para poder solventar también alguna duda, ¿no es cierto? Que se plantee en el recurso, digamos, de desarrollo del trabajo. Eso solamente de él. Gracias. Ok, no, de hecho está grabándose.
Y en un momento voy a colocar en plataforma, porque estoy transmitiendo en vivo en YouTube, en modo oculto, ¿ya? Ya, Tichiri, entonces necesariamente van a ser cualitativas las... Sí, no, al menos no conozco ninguna investigación que hable de cosmovisión, pero que sea cuantitativa. No, 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 nunca he visto, nunca lo he leído. Pero si alguien plantea, no hay, si justifica realmente, puede hacerlo, ¿no? No estoy restringiendo, pero al menos desde mi experiencia no he visto ninguna investigación que tenga que ver con temáticas de cosmovisión con lo que sería cuantitativo. Mi pregunta iba también porque, bueno, ¿tendríamos que terminar la investigación o es solamente el planteamiento en esta etapa? No, Porque, como usted mismo dijo, son van a terminar la 6 investigación. meses por lo menos. Ya, pero eso es en Ya. una tesis, o sea, es sobre varias Ya. categorías. Pero un artículo científico pueden abordar una categoría, o sea, un artículo científico que vamos a hablar la siguiente clase semana, o sea, es generalmente entre 10 y 15 páginas, ¿no? O sea, no es mucho. Ahora, ahí no solamente, no es pues todo el proceso, los resultados de esa cantidad de páginas. Pues primero, voy a decir, a ver, la primera página va a ser el título y el resumen. Segunda página igual va a ser el resumen en inglés, ¿no ve? Ya estoy hablando de 2 páginas. Si supongamos 10 páginas tiene. 2 páginas ya está. Solamente nos queda 8 páginas. Introducción, que es el segundo apartado. Más o menos son 3 páginas. Ahí está el marco teórico, ¿no? Que vamos a revisar otras literaturas. Ya estamos hablando de 5 páginas. Solamente nos queda 5 páginas. Materiales y métodos. Ya van a ser 1 o 2 páginas. Vamos a suponer una página. Nos queda solamente 4 páginas. Resultados de la investigación más o menos van a ser 2 a 3 páginas. Supongamos resultados, discusión, todo, digamos, 3 páginas. Finalmente, bibliografía, que es referencias, 1 página, y ya tenemos las 10 páginas, ¿no ve? Entonces, no nos da para explicar pues todo, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en 1 o 2 categorías, ¿no? Específicas. Sobre eso vamos a investigar, ¿ya? Entonces, no va a ser complejo. La siguiente semana vamos a empezar, pero lo que quiero es que ustedes ya tengan su título, tal como hemos desarrollado ahora, y esa es la tarea número 1, ¿ya? Además de especificar qué paradigma, qué enfoque de investigación va a ser, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Queda claro? ¿Ninguno? Bueno, no sé. No quieren hablar hoy día. Entonces, Ya, Tichiri, tengo una duda más para ¿sí? puntual. ¿De qué tiempo vamos a tener para poder desarrollar este trabajo académico? Ya. Y eso es lo que les iba a decir en este momento, ¿ya? Si bien la tarea está habilitado hasta dentro de 2 semanas, este título ya tienen que tener para el día jueves, ¿ya? Entonces no es que, como el plazo es de aquí a 2 semanas, para esa fecha, no. El título, por más que no suban la tarea a la plataforma, ya lo tienen que tener el título al menos en su cuaderno. La siguiente clase me van a leer todo su título, ¿ya? Porque vamos a empezar a desarrollar su investigación. Si no tienen, si por lo menos su título, no van a poder avanzar, créanme, ¿ya? Ya voy enseñando varios años metodología, tesis, todo eso. Entonces, por experiencia, les pido que desarrollen al menos su título hasta el día jueves, ¿ya? Porque el jueves vamos a desarrollar la investigación. ¿Está claro? Ya. Está claro. Bien, ahora, además complementando lo que preguntaba David, ¿no? Los trabajos, lo que son los artículos científicos, vamos a, o van a tener plazo hasta el fin de mes, ¿ya? Entonces, hasta el 31 de octubre tienen que terminar de escribir su artículo científico, ¿ya? Ahora no nos dio tiempo. La siguiente clase vamos a explicar brevemente
dónde, cómo vamos a hacer, ¿ya? Pero recuerden, a partir de la siguiente clase, a partir de su título de investigación, vamos a desarrollar básicamente cómo hacemos una investigación, ¿ya? Entonces, paso por paso, apartado por apartado, vamos a desarrollar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Ninguno? ¿Qué les pareció la clase? ¿Aburrida? ¿Cansador? Gabriela, Estaba buena, Natalia. Chiri, estaba muy buena, gracias. Ok, Dinámica. Chiri, muy dinámica, muy clara en las diapositivas y en la forma de explicar también. Es la primera vez que hago este tipo de investigaciones. Sí, Gracias. muy detallado, muy bien se explica y repitió también mucho. ok, David. La Tichiri, sí, comprensible y además vamos a reforzar con la grabación que va a poner. Pues, entonces, yo creo que con eso ya estamos consolidando, digamos, ¿no? Esta primera clase. Gracias, Muy Tichiri. bien, David. Entonces, nos vemos el día jueves a las 20 horas, ¿ya? Entonces, trabajen en su título. Esto, hoy día, mañana, ¿listo? Jueves a las 20 horas, no se olviden. Buenas noches a todos. Buenas noches, Tichiri. Buenas